Salento es el más turístico del Quindío y el eje cafetero. Municipio Padre, uno de los pueblos más lindos, un pequeño lugar de casas coloridas que reflejan la pujanza de su gente y la belleza del Valle de Cocora. Plaza de Bolívar de Salento, pero esta vez no es en Salento, esta vez nos vamos para Cocora, a la Casa de los Colibríes. Plaza de Bolívar, donde se hace alusión al paso del Libertador por estas tierras. Si hemos de pasar por la calle Real, continuamos derecho para coger la vía hacia Cocora. La calle Real inicia en uno de los vértices de la plaza rumbo al norte hacia el mirador Alto de la Cruz. Se trata de la calle mejor conservada con el protagonismo de las casas típicas y alegres. El mirador de Salento es un lugar privilegiado para divisar el Valle de Cocora, uno de los más bellos paisajes del Quindío. Iniciamos una ruta de 11 kilómetros por una vía muy plana, toda pavimentada, hasta el Valle de Cocora, ruta transitada por muchos turistas y por el tradicional JID, que inicia su labor desde las 5:30 de la mañana transportando turistas hasta el imponente Valle de Cocora, uno de los paisajes más bellos del Quindío, enclavado entre las montañas de la Cordillera Central, cruzado por el río Quindío. Predomina en los alrededores la majestuosa palma de cera del Quindío, árbol nacional de Colombia, que crece hasta 60 metros. Es la entrada al Parque Nacional Natural de los Nevados. Cocora es un excelente destino turístico, pero hoy nos vamos para la Casa de los Colibríes. Salimos desde Cocora, nos vamos hoy de caminata, nos vamos para la Casa de los Colibríes, acá en la parte de arriba estamos viendo Morrogacho. Por este lado se llega desde Salento, pero para acá vamos a coger ya por el lado de la Truchera para empezar el recorrido. Nos desviamos por la Truchera hacia la reserva de Acaime, a nuestra derecha la estación piscícola Truchas Cocora y continuamos el camino por un sendero mágico y gran sorpresa, nos da la bienvenida a la quebrada San José, afluente del río Quindío y el primer puente colgante, el vaivén del movimiento al canto de la quebrada y continúa la aventura. Una de las entradas para el ingreso al Parque Natural Nacional de los Nevados. Por esta finca es el ingreso para llegar al Cerro Morrogacho, una caseta de cobro. Un peaje en una propiedad privada, finca El Portón, por el camino llamado El Callejón o Canelón. El cobro que hacen en esta caseta es de 5.000 por persona. Este sendero conduce a lugares como el Cerro Morrogacho, ubicado en las estribaciones de la Cordillera Central, en el piedemonte del Parque Natural Valle de Cocora, el que vemos al fondo a la derecha. El Valle de los Colibríes, otra finca privada llamada Reserva Acaime, Estrella de Agua e incluso al Parque Nacional Natural de los Nevados, una caminata de 4.8 kilómetros, un sendero por donde los años se empiezan a notar. Con Iri que viene en este recorrido, cuénteme amigo, ¿y de dónde vienen? Países Bajos. ¿De qué lado el compañero? English. English, yes. In English. I'm Mark, hi. Thank you very much. De las cosas espectaculares en este recorrido es poder pajarear. Pajarear es observar aves con libertad en su hábitat natural, sin necesidad de enjaularlas. Toda esta zona se puede visitar en cualquier época del año. La primavera está instalada allí casi de forma permanente, con una temperatura media anual de 15 grados centígrados, máximas de 25 grados centígrados. El camino está cubierto de solos troncos atravesados. Debido a su altitud y al hecho de que los vientos que entran por el Océano Pacífico quedan detenidos por la cordillera andina, se crea un ecosistema con un clima muy húmedo que hace que llueva a diario y que sea habitual encontrar las palmas rodeadas de neblina. Aún así, las vistas siguen siendo espectaculares, pero hoy el astro rey nos acompañó en todo el camino. Con Sergi aquí en el camino. ¿De dónde viene Sergi? De Barcelona, España. De Barcelona. ¿Y la compañera? Soy de Austria. Your name? Hanna. Hanna, thank you. ¿Qué tal el recorrido? Bueno, justo empezamos, pero bien, muy bonito. Para la Casa de los Colibríes. Sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Al llegar a la frontera de los pastos, el camino antes soleado y luminoso se transforma en penumbra y humedad. A esto lo llamaron alguna vez Herencia Verde, lo llaman Cocora, vamos para la Casa de los Colibríes. En esta parte empezamos a entrar a la parte del bosque de niebla. Y gente es lo único que viene a ver esta naturaleza tan hermosa. ¿De dónde vienen? País, country. Sí. Inglaterra. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Hummingbird. A hummingbird. Thank you.
Se denomina bosque de niebla o bosque nuboso a un tipo de bosque húmedo de montaña subtropical o tropical que se caracteriza por una gran densidad de niebla en superficie, normalmente sobre el dosel arbóreo. Además, estos bosques se agrupan dentro de la selva lluviosa. La vegetación y el sonido constante del bosque de niebla son los compañeros inseparables de viaje. Una cascada de agua antes de la casa de los colibríes. El Valle de Cocora es un sitio especial. Es un lugar de esos que te llenan el alma y te reconcilian contigo mismo. Los puentes colgantes son también una constante en la ruta. Un total de 5 puentes colgantes, ya todos pensionados. La geografía entre Salento y Acaime están colmadas de relieve, de agua, de matices, de verdes, de colibríes y de un paisaje alegre donde el sol y la niebla juguetean haciéndole bromas al andante. La brisa que baja de las montañas derrama luces de arcoíris entre las hojas de pinos, eucaliptos y alisos, entre cientos de árboles nativos. Ya estamos más cerca de la casa de los colibríes. Y mucha gente en este recorrido. Aquí nos encontramos otros amigos. ¿De dónde vienen? De España, de Bilbao. De España, bueno. ¿Cómo les ha parecido el recorrido? De momento bien. Ah, muy bueno. Allá para la... Se parece un poquito a donde vivimos nosotros. Bueno, Ay, menos el la componente montaña. tropical, lo del valle y todo eso sí se va a ir. Muy bonito. Esto es muy bonito. Sí, sí, sí. Esta agua viene del Parque Natural Nacional de los Nevados, varios nevados juntos. Así, ¿eh? Sí. Muy buena. Muchas gracias. Nada, un placer. Muy Así. Bye, bye. Este camino es el mismo que continúa hacia el Parque Natural Nacional de los Nevados, a 4.750 metros sobre el nivel del mar, Alguna da un poquito de... pasando por el Paramillo del Quindío, los Arenales, la Cuchilla, la Laguna Berlín, la Laguna Alta, el Cerro del Águila y la Cuchilla de la Media Luna y la Laguna del Encanto y los pantanos de Peñas Blancas hasta el Nevado del Tolima. Hoy el día ha sido muy especial. La lluvia no se ha dejado ver. La mejor recomendación es que vayas a la época que vayas, lo hagas lo más temprano posible por la mañana. Nosotros iniciamos el recorrido a las 6:30 de la mañana, pues las lluvias son más comunes por la tarde. Así se aprovecha mejor las horas de luz y se disfruta mejor de la gama de verdes que nos ofrece este paisaje encantador. Y la verdad, menos personas en el recorrido, pero nos encontramos muchos turistas. Venimos de este lado desde el Valle de Cocora. Para este desvío se va uno para la montañita, que es otra ruta. Pero por este lado vamos para la casa de los colibríes. La Reserva Natural Acaime es un lugar lleno de flora y fauna que se ha convertido en un paraíso para los colibríes, aves que representan el principal atractivo para los viajeros que deciden aventurarse en una caminata de 4,8 kilómetros desde el Valle de Cocora para llegar a este lugar custodiado por la Cordillera Central de Colombia. Cruzado por las quebradas afluentes del río Quindío, pasamos por el puente número 5, el último de los puentes colgantes. Sendero del Cambio Climático, estamos en el Parque Nacional Natural de los Nevados. Ya es la entrada a la finca Acaime en la casa de los colibríes. Reserva Natural Acaime, propiedad privada, donación mínima, ingreso por persona, 15.000 pesos. Más de 15 especies de colibríes que revolotean sin temor a pocos centímetros de los visitantes. Por este lado llegamos de Cocora. Por aquí es el desvío a Estrella de Agua en el Parque Natural Nacional de los Nevados y vamos hacia la finca Acaime, la casa de los colibríes. Acaime fue una finca ganadera en el pasado, ahora recuperada con flora y fauna nativa por los enamorados de la ecología. Es un lugar para el descanso y el goce pleno de las actividades alrededor de la naturaleza. Reconciliación con la naturaleza, en donde las especies autóctonas de la zona, sean plantas o animales, prosperan de la mejor manera. En este recinto campesino, los colibríes se sienten como en su hogar. Los locales diseñaron bebederos en los que estos emplumados se alimentan de agua con azúcar, pero además tienen infinidad de plantas florales para conseguir el néctar que requieren para subsistir de manera natural. Muy amable, gracias. Aquí nos atendieron en la entrada, pagamos el aporte voluntario de 15.000 pesos. Dice que incluye una aguapanela. Vamos para adelante. En Acaime los turistas llegan solos y muchos de ellos llegan también con guías turísticos. Con Iván Aguilera, guía profesional de turismo.
Amigo Iván, ¿usted qué nos ofrece? Los invito a este recorrido Salento a Caime para que puedan disfrutar de toda la diversidad y avistamiento de aves, una actividad muy buena. ¿Qué incluye el tour? Transporte, alimentación, binoculares y todo el equipo para... ¿Transporte en qué en Jidu? En Jeep 4x4. Ah, bueno, ha incluido todo. Sí, súper. ¿Y a dónde lo contactamos? Ahí tenemos redes sociales, Avistando Aves Andinas, Facebook, Instagram, en YouTube. ¿Y su celular? Y mi celular, 322-381-8777. Muchas gracias, mi amigo. Chao. Y en Acaime nos encontramos gente de muchas partes del mundo. Aquí nos encontramos al amigo José, que viene de España. Amigo José, cuénteme cómo le ha parecido el sitio. Bueno, fantástico, maravilloso. ¿Y el recorrido? El recorrido, una maravilla. Primero el poder caminar por los llanos, viendo La Palma, y luego poder caminar en el entorno del río, por la zona que parece bosque profundo selvático. Para nosotros, para los europeos que no tenemos aquello, es una experiencia única. Sí, el bosque de niebla. Bosque de niebla se llama, sí. Maravilloso. ¿Y hay algún sitio en España que se asemeje a esta zona? Nada, tenemos zona de montaña. ¿Por qué lado es que está, José? Yo en España vivo en la zona de la frontera con Portugal. Sí. En la zona de Salamanca, en la zona de Extremadura. Y hay montaña, pero no tenemos montaña con este bosque tan frondoso, ¿no? Y con esta flora y esta fauna que tienen ustedes. Primero llegó a Cartagena, ahora estamos por este lado. ¿Para dónde va ahora, José? Y después de acá vamos hacia la zona del desierto. Anda, desierto de la Tatacoa, van para el lado de Neiva. Tatacoa. Y luego ya vamos a Bogotá, a ver Bogotá y regresamos para Europa. Ah, muy buena la ruta. Muchas gracias. ¿Con quién vino? Vine con mi esposa. Ah, pero por allá está. A ver, un saludito. Hello. Muchas gracias, amigos. Un gusto. Muy amable. Si quieres participar del video con un comentario, bienvenido. Si quieres hacer una pregunta, hazlo en la parte de comentarios. Respondo todos los comentarios. La Reserva Caime es un sitio al que todos podemos visitar. Si te gustó el video, te invito a que compartas el link en tus redes sociales y envía el link a familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic en todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.